Ya. Adelante entonces, Kelvin. Ya, bebé, aquí le comparto. Sí, sí se ve la pantalla. Ya se ve. Ya, ya. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En esta clase voy a explicarles acerca de los huesos, orificios y fisuras que conforman la órbita. Bueno, los huesos, orificios y fisuras de la cavidad orbitaria. Aquí estamos observando una vista anterior de la cavidad orbitaria derecha. La órbita va a estar conformada por los huesos. Un rato para... ¿Dónde está? Eso. Rato. Mm, A ver. No, un rato. ¿Cómo se pone? Bueno, en este caso. Si ven el puntero. ¿Sí? Ya. Bueno, el frontal, el malar y el maxilar superior. Ya. Aquí se visualiza una porción em, interna, una externa, una superior y una inferior. Hacia adelante, para complementar a la órbita, tenemos la conformación de los huesos unguis, el etmoides, el esfenoides y una porción del palatino. Ya. Ay. Ya. La órbita está ubicada en el tercio superior de la cara, por debajo de la fosa cerebral y por arriba del seno maxilar. Tiene una forma de una pirámide de base cuadrangular, como ustedes pueden observar, con un vértice que mira hacia adelante y hacia adentro, representado por la hendidura esfenoidal. ¿Ya? El reborde orbitario que limita esta pirámide son los huesos malar, el maxilar superior y el frontal. En ella también se describe un vértice que podemos observar aquí, en esta parte, que es la hendidura esfenoidal y cuatro paredes. Una interna, una externa, una superior y una inferior. ¿Ya? La pared interna, eh, de adelante hacia atrás, podemos observar a los huesos unguis, la rama ascendente del maxilar superior, perdón, luego los huesos unguis, la cara externa del esfenoides y la apófisis del ala menor del esfenoides. El techo podemos observar que está formada por la porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. La pared externa está formada por la porción ascendente del hueso malar y el ala mayor del esfenoides, como ustedes pueden observar. Y por otro lado, el piso está formado por el hueso malar, como pueden observar, el maxilar superior y una porción del palatino. No sé si se ve, pero aquí está. Ya. En cuanto al vértice de la hendidura esfenoidal, está delimitada por el ala menor y el mayor del esfenoides. El ala menor está naciendo del cuerpo del esfenoides a través de dos raíces, como podemos observar acá, que delimita el conducto óptico y entre este conducto y en este conducto y la hendidura esfenoidal tenemos al tubérculo infraóptico, por donde se va a insertar el anillo de zinc. A nivel del
ala mayor del esfenoides, como podemos observar acá, y la tuberosidad del maxilar superior, tenemos una hendidura llamada la hendidura esfenomaxilar. Y en el fondo tenemos el agujero redondo mayor. ¿Ya? Hacia arriba y hacia afuera, como podemos ver acá, tenemos a la fosa lacrimal. Hacia arriba y hacia adentro tenemos a la fosa troclear, donde se va a insertar la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. ¿Ya? Y a este nivel, la fosa del oblicuo menor, donde se va a insertar el músculo oblicuo menor. Y hacia arriba del agujero óptico tenemos una pestaña ósea, acá, donde se va a insertar el músculo elevador del párpado superior. ¿Ya? Ya. La órbita se comunica con las fosas nasales a través, bueno, aquí, a través del conducto lácrimo-muconasal y a través de dos orificios etmoidales, como podemos ver, uno anterior y uno posterior. El orificio etmoidal anterior, por donde pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal. Y el orificio etmoidal posterior, por donde pasa la arteria etmoidal posterior. Además, se comunica con la cavidad craneana por el agujero óptico, como podemos observar, por donde ingresa la arteria oftálmica. Además, por la hendidura esfenoidal, como podemos observar por este, y por la hendidura esfenomaxilar, por donde pasa el nervio maxilar superior. Además, la órbita se comunica con el exterior a través del agujero infraóptico, por donde sale el nervio maxilar superior, y a nivel de la escotadura supraorbitaria, como podemos observar acá, por donde pasa el nervio supraorbitario, y a través de los conductos malares, por donde pasa el nervio temporomalar superior y el nervio maxilar superior. Y a continuación, mi compañero. Muy bien, solo una corrección más de tipo anatómico. El agujero óptico es más conocido por canal o conducto óptico, porque realmente no es un agujero, es un conducto. Listo. Ya. Kelvin, porfa, puedes dejar de compartir. Ya ahorita. Gracias. A ver, hasta que compartan. Esteban Josué Zambrano, ¿qué forma tiene la óptica, la órbita? Oval. ¿Qué le dice el Kelvin Raúl? ¿Qué forma tiene la órbita? De una pirámide de base rectangular. ¿Qué forma geométrica? Perdón. De una pirámide de base rectangular. O sea, esos son conceptos Perdón. que tienen que quedar súper clarito. La órbita es una pirámide. De toda la descripción ósea, lo que les va a servir en el futuro como médicos primarios es el reborde orbitario. El reborde orbitario, Kelvin, ¿por qué está conformado? ¿Por qué huesos? Perdón, no le escuché. ¿Cuáles son los huesos que conforman el reborde orbitario? Son 3. El reborde, el maxilar superior, el malar y el frontal. Sí, eso, de todo lo que dijiste, eso es clave porque cuando hay un trauma en la órbita, generalmente se va el reborde orbitario y vas a tener que buscar en las placas de rayos X cómo está y a la palpación. ¿Sí? Ajá. Entonces estaba el maxilar superior, estaba el cigomático, ¿no es cierto? Y estaba el frontal, que hace el techo de la órbita y hace el reborde orbitario. Muy bien. Vamos entonces con Héctor Arias. Profe, yo voy último del grupo. Es que así Bueno, nos organizamos. ¿quién sigue? Yo, doc Daniel Ayala. Dale, Dani. Ya, listo.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la grasa orbitaria y también la vascularización. Empecemos por la grasa orbitaria. Bueno, según la anatomía, la órbita posee una estructura trilaminar, que es la siguiente. En esta imagen de la derecha podemos apreciar un poco mejor lo que es la grasa orbitaria y las otras capas. Ya, está conformada por la lámina anterior, que está constituida por piel. ¿Se ve el cursor tal vez? Sácale al medio de la pantalla. Ahí creo. Sí, Ujú. ya. Está constituida por piel, la lámina media está constituida por el septum orbitario y aquí se encuentran las bolsas de grasa, y la lámina posterior por el tarso y conjuntiva. Les menciono esta parte porque la grasa orbitaria también se puede confundir con la grasa palpebral, que es la que les estoy mencionando en este momento. La grasa palpebral está por la parte externa, mientras que la orbitaria está por la parte interna del ojo. Ujú. Deme un segundo, Doc, por favor, es que no pasa de diapositiva. Ya. ¿Qué es lo que divide la grasa palpebral de la grasa orbitaria? Es como tal el bulbo ocular. No, el septum orbitario. Mm, Ya hablaste de eso. Bueno, dale. ya. Ahora sí vamos a hablar sobre unos datos importantes de la ubicación y función de la grasa orbitaria, que es la que estoy señalando con el cursor. Se ubica en la parte interna o posterior del bulbo ocular. Ya, la cavidad orbitaria está rellenada por tejido adiposo y el lugar en donde se encuentra es un espacio vacío, por así decirlo, que se ubica en esta parte de aquí, como ya les indiqué, y su función es dar soporte al globo ocular, a la vez que actúa como una especie de almohadilla. A esta la atraviesan varios elementos, como podemos ver aquí. Bueno, pueden ser elementos nerviosos, vasculares y musculares también, como son el nervio óptico, ramas del tercer, cuarto, quinto y sexto par, las arterias oftálmicas y entre otros. Ya. Ahora vamos a la vascularización. Primero cabe recalcar que el bulbo ocular se compone de tres capas. De una capa fibrosa, formada por la esclera y la córnea. Una capa vascular que está formada por la coroides, cuerpo ciliar y el iris. Y una capa interna formada por la retina. En la que nos vamos a centrar es en la capa vascular. Bueno, la coroides está ubicada entre la esclera y retina y es de color marrón rojizo, tiene vasos gruesos externos y finos como capilares internamente. El cuerpo ciliar es un engrosamiento de la capa vascular y actúa a la vez como capa muscular que controla el enfoque de la lente. El iris tiene un esfínter que proporciona contracción y dilatación, y su irrigación está dada por la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna. Ya. Aquí está la arteria oftálmica, podemos ver que viene como enrollándose en el nervio óptico y nos va a dar a lo largo de su recorrido varias ramas. La arteria infraorbitaria, ya, la arteria infraorbitaria, que es una rama de la carótida externa,
y esta también va a irrigar estructuras como la pared inferior de la órbita. La arteria central de la retina, que es una rama de la arteria oftálmica, que surge por debajo del nervio óptico, y sus ramas finales son las arterias terminales que van a irrigar la cara interna de la retina. Sin embargo, también la cara externa recibe irrigación de otras ramas de la arteria oftálmica, las cuales son las arterias ciliares, como podemos ver aquí, las arterias ciliares, arteria ciliar posterior larga, arteria ciliar anterior, y ya. Vamos a describir un poquito más de esto y vemos que la coroides es la que está irrigada por las ciliares posteriores cortas, y estas a la vez nutren a la capa no vascular de la retina. Las ciliares posteriores largas, que se encuentran en esta porción, van entre la esclera y la coroides, para después anastomosarse con las ciliares anteriores. Aquí está la anastomosis en este lugar. Ya, ahora vamos a hablar sobre el drenaje venoso. Este se efectúa por medio de las venas oftálmicas superior e inferior que penetran el seno cavernoso. La vena central de la retina, que generalmente se anastomosa con alguna vena oftálmica, y las venas corticosas que vienen de la capa vascular. Ahora les voy a presentar un pequeño video que les explique un poquito más acerca de la irrigación. Chicos, ¿no se escucha? No, No se escucha. No. ¿Alguien sabe cómo? Ah, ya, aquí está. Listo. Y las terminales. Tenemos la arteria oftálmica, es una arteria de suma importancia, ya que es la única que va a estar destinada a la irrigación, la nutrición o el riego sanguíneo del globo ocular y de sus anexos. En este caso tenemos a sus glándulas y a sus músculos. Esta va a tener, va a ser una colateral que va a dar la carótida interna durante su trayecto. Va a nacer a la altura de la apófisis clinoidea anterior. Podremos ver aquí en esta imagen a la arteria oftálmica penetrando en el agujero óptico junto con el segundo nervio craneal. Y en esta imagen de la derecha vemos cómo está representada con una línea de puntos. Ahora describamos un poco su trayecto. Perdón, se me fue el internet. Tranquila. Está representada con una línea de puntos. ¿Le pausaste? Ya, sí se escuchaba. ¿Sí? Ya. Ahora describamos un poco su trayecto. Tenemos que este nervio, esta arteria oftálmica que le pueden aquí ver señalada con una flecha, desde su origen primero está situada
en la pared externa de la órbita. Aquí tenemos a la cavidad orbitaria, una pared medial o interna y una pared lateral o externa. Podemos ver que se relaciona con esta pared lateral o externa. Luego cambia su dirección drásticamente, ubicándose entre el nervio óptico y el músculo recto lateral, y se hace medial. Se hace medial, sigue hacia adelante y va a dar sus dos ramas terminales, una ascendente frontal y otra descendente nasal, que luego pasaremos a describir. Durante todo su trayecto, esta arteria oftálmica va a dar 11 colaterales, las cuales vamos a pasar a describir a continuación, comenzando con la arteria lacrimal. Señalada en su pantalla con una línea de puntos, tenemos que esta arteria lacrimal camina sobre, debajo de esta encontramos al músculo recto lateral. Esta arteria lacrimal va a caminar aplicada al borde superior de este músculo, al cual también va a irrigar. Se va a dirigir hacia la glándula y durante todo su trayecto va a dar ramos para el nervio óptico, como aquí podremos observar, va a dar ramos para el nervio óptico, va a dar ramos periósticos, y va a dar ramos musculares para el músculo recto lateral, el recto superior y el elevador del párpado superior, que son los dos músculos que podremos observar aquí. Luego tenemos a la arteria central de la retina. Es una arteria extremadamente delgada, es la que podemos ver en este momento. Esta arteria central de la retina constituye por sí sola el aporte sanguíneo principal de la túnica nerviosa del ojo, que corresponde a la retina, como su nombre indica. Esta arteria va a penetrar en el espesor del nervio óptico y va a llegar a la papila óptica, donde se ramifica en ramas superiores, inferiores y externas, lo que podamos ver a continuación en la siguiente imagen. Aquí tenemos una vista posterior de lo que es el globo ocular. Podemos ver aquí sus músculos, vemos aquí la esclera. Vemos aquí el nervio óptico está siendo penetrado por una pequeña arteria, que es la arteria central de la retina, que como dije se encuentra en el espesor del nervio. Una vez dentro del ojo se ramifica en ramas superiores. Las dos que están señaladas aquí, tenemos una rama superior nasal interna y una temporal externa. Tenemos unas ramas externas maculares para lo que es la mácula óptica, y esta es la fóvea central, que constituyen el punto, por así decirlo, más sensible del ojo. Y luego tenemos unos ramos inferiores, asimismo nasales y temporales, los cuales van a estar encargados de irrigar toda la retina. En esta imagen de la derecha pueden observar cómo la arteria central de la retina penetra en el espesor del nervio óptico y llega al interior del ojo. Pasemos a la siguiente colateral. Muchas personas se preguntan ¿qué es el Libro de Mormón? Quizás oyeron del musical o pensaron que era divertido. Tenemos a la arteria supraorbitaria, también conocida como arteria frontal externa, la cual va a estar señalada en la pantalla con una flecha o con una línea. Tenemos que esta de aquí va a caminar sobre la pared superior de la órbita, se dirige de atrás hacia adelante, entre lo que es el periósteo y el músculo elevador del párpado superior, donde hay unos pequeños ramitos. Ahora tenemos que esta arteria, como dije, se dirige de atrás hacia adelante aplicada a lo que es la pared superior de la órbita y abandona esta cavidad por medio de una pequeña escotadura o agujero ya estudiado en el video del hueso frontal, que corresponde al agujero supraorbitario, por el cual van a transcurrir lo que es el nervio frontal externo y esta arteria supraorbitaria, también conocida como arteria frontal externa, distribuyéndose por la cara anterior del hueso frontal y también su espesor, pudiendo llegar también hasta los senos frontales. Luego tenemos a las siguientes arterias, las arterias ciliares cortas. Son las que podrán ver en su pantalla. Estas arterias ciliares cortas están dispuestas en número de 15 a 20. Van a penetrar lo que es la esclerótica alrededor, esto es muy importante, alrededor del nervio óptico. Son muy numerosas. Una vez que perforan la esclerótica llegan a la coroides y toman el nombre de arterias coroides. Más adelante podremos observar que estas arterias ciliares cortas posteriores van a contribuir a la formación de un anillo vascular alrededor del nervio óptico, que luego pasaremos a describir. Luego tenemos a las arterias, vamos a ver aquí otra imagen, vemos aquí las arterias ciliares cortas penetrando la esclera. Ahora sí, sigamos a las siguientes. Vamos a las siguientes. Tenemos las arterias ciliares largas posteriores. Estas están dispuestas en número de 2 a 3, como pueden observar en esta imagen que está señalada con una flecha. Estas arterias ciliares
largas, tenemos que siguen el mismo trayecto de las anteriores, es decir, penetran en la esclera y se dirigen hacia la coroides. Una vez en el espesor de la coroides dan ramas ascendentes y descendentes. Como podemos observar, la arteria ciliar larga recorre todo el espacio que se encuentra entre la esclera y la coroides, llega hacia la parte anterior del ojo y se ramifica, da ramas ascendentes y dan ramas descendentes, que contribuyen a la formación de este anillo vascular que luego pasaremos a describir. Vamos a los siguientes ramos, los ramos musculares. Muchos libros clasifican estos ramos como ramos superiores e inferiores, pero en este vídeo lo hemos incluido como un solo par de ramos, ¿no? Estos ramos musculares, como su nombre lo indica, están encargados de irrigar a los músculos extrínsecos del ojo, al recto superior, al recto inferior, al recto lateral, al recto medial, al oblicuo superior e inferior del ojo, así como también al elevador del párpado superior. Tenemos que a la altura de inserción de estos músculos, repitamos esta parte, porque es un poco difícil de comprender, ¿no? Estas arterias van a penetrar en el espesor del músculo al cual van a irrigar. Sabemos que estos músculos, la mayoría de estos van a tener una inserción común en el anillo de zinc, que se encuentra en la porción más ancha de la hendidura esfenoidal, y su otra inserción va a corresponder a la esclera. Cuando este músculo va a presentar su inserción a la esclera, estas arterias salen del músculo y penetran en la esclerótica, con el nombre de arterias ciliares anteriores. Estas arterias ciliares anteriores, que son las que estoy señalando aquí, contribuyen también a la formación de este anillo vascular alrededor del iris, que toma el nombre de círculo arterial mayor del iris. Vamos a las siguientes colaterales. Tenemos a la arteria etmoidal anterior, son las que pueden ver en su pantalla con una flecha. Esta arteria etmoidal anterior tenemos que va a penetrar el conducto etmoidal anterior, ya descrito tanto en el hueso frontal como en el hueso etmoides. Este conducto etmoidal anterior va a dar paso a la arteria etmoidal anterior, que es la que estamos estudiando en este momento, junto con el nervio nasal interno, que es una de las ramas que da el ramo oftálmico del trigémino. Ya luego que tenemos que esta arteria, una vez que penetra en este conducto, va a salir hacia lo que es la fosa canal anterior, donde va a dar ramas ascendentes y ramas descendentes. Sus ramas ascendentes van a ser sus ramos meningios, que van a estar encargados de irrigar a cierta porción de la dura madre, mientras que sus ramas descendentes penetran en la lámina cribosa del etmoides, llegan a las fosas nasales y se ramifican, irrigando el tercio anterior del tabique y la pared lateral de la nariz, anastomosándose con la arteria esfenopalatina. Aquí tenemos un detalle muy importante, ¿no? Tenemos que esta arteria etmoidal anterior contribuye a la formación de un pequeño plexo vascular conocido como el plexo de Kieselbach o triángulo de Kieselbach, o también conocida como área del írodo. Tenemos que es una zona donde se producen la mayor parte de las epistaxis ubicadas en la región anteroinferior del tabique nasal. ¿Pero qué es esta epistaxis? Es, por así decirlo, la lesión de un vaso que provoca el sangrado nasal. Es lo que comúnmente podemos ver en las personas que viajan a lugares muy fríos, ya que esta parte de la nariz tiene un recubrimiento de mucosa muy delgada. Luego tenemos a las siguientes colaterales. La arteria etmoidal posterior. Tenemos que esta arteria etmoidal posterior, como pueden observar en esta imagen, esta arteria va a penetrar en el conducto etmoidal posterior en conjunto con el nervio etmoidal de Luschka, que es una de las ramas colaterales que va a dar el ramo nasal del nervio oftálmico del trigémino. Esta arteria va a penetrar en este conducto, se va a salir de él y se va a encontrar en la fosa craneal anterior, donde asimismo va a haber un ramo ascendente para lo que es un ramo meningio y un ramo descendente que va a penetrar en las fosas nasales. Luego tenemos al siguiente nervio, el nervio palpebral inferior. Este va a nacer más o menos a la altura de la polea fibrocartilaginosa del oblicuo superior del ojo, como pueden observar en esta imagen. Esta aquí se dirige hacia abajo y va a penetrar en el cartílago tarso del ojo, y se va a ubicar entre este cartílago y el músculo orbicular de los párpados, donde va a tener el siguiente riego sanguíneo. Aquí pueden ver su recorrido en la siguiente imagen, que está con línea de puntos, ¿no? Esta arteria forma por sí sola lo que se conoce como el arco palpebral inferior, encargado de irrigar a la piel, la conjuntiva, las glándulas ciliares y las glándulas de meibomio, así como también al músculo semiorbicular inferior, que es el que le corresponde.
Luego tenemos a la siguiente colateral, la arteria palpebral superior, la última de las colaterales a describir. Tenemos que esta de aquí describe un trayecto bastante similar a la arteria palpebral inferior, pero en el párpado superior, obviamente, ¿no? Ocasionalmente tenemos que esta rama se viene a anastomosar con la rama palpebral de la temporal superficial, como pueden observar aquí. De igual manera, forma el arco palpebral superior. Aquí vemos una anastomosis con la rama palpebral de la temporal superficial. Nunca estuvo en mis planes servir una misión. Mi meta era poder estudiar medicina y ser un doctor y... Ahora hablemos de las ramas terminales. Esta arteria oftálmica va a dar dos ramas terminales, una frontal y otra nasal. La arteria frontal, muchas veces denominada frontal interna para no confundirnos con la frontal externa, también se la conoce como la arteria supratroqueal. Esta aquí van a ser por delante de la polea fibrocartilaginosa, por delante del músculo oblicuo mayor del ojo. Se dirige hacia arriba y hacia adentro para distribuirse en la frente. Vamos a ver su territorio de distribución, ¿no? Tenemos aquí a esta arteria, que son las arterias frontales internas, se distribuyen por la frente anastomosándose con la arteria supraorbitaria y con la arteria frontal interna del lado opuesto. Por último tenemos a la última rama terminal, que corresponde a la arteria nasal. Ya tenemos que esta arteria nasal emite cierto número de ramos al sacro lacrimal. Esta arteria aquí, si recordamos en el estudio de la arteria facial va a terminar como arteria angular. Esta arteria angular se va a anastomosar con la arteria nasal, ramo terminal de la arteria oftálmica, estableciendo así una comunicación entre el sistema de la arteria carótida externa con el de la carótida interna, ¿no? Así establecemos una conexión entre entre el riego sanguíneo exterior y al interior. Ahora sí, hemos terminado con todas las ramas colaterales y terminales de la arteria oftálmica. Solo nos queda describir dos circuitos arteriales que se forman en el ojo. El primer circuito arterial corresponde al circuito arterial del nervio óptico, también conocido como anillo vascular escleral o círculo de Haller. Este aquí se va a formar por la anastomosis de pequeños ramitos que emiten las arterias ciliares cortas en su trayecto, en donde penetran lo que es la esclera y la coroides. Podremos observar aquí, estas son las arterias ciliares cortas en esta imagen de acá. Estas arterias ciliares cortas penetran la esclera, se encuentran en la coroides y vemos que forman un pequeño anillo vascular alrededor de este nervio. Luego tenemos un círculo arterial mayor del iris. Este círculo arterial mayor del iris, como su nombre indica, se va a encontrar rodeando a toda la circunferencia mayor del iris, por obvias razones, ¿no? Este aquí se va a formar por la anastomosis de las arterias ciliares largas, con sus ramos ascendentes y descendentes ya descritos, con las arterias ciliares anteriores, que son, por así decirlo, la continuación de los ramos musculares de la arteria oftálmica. Aquí podríamos ver el circuito. Cabe recalcar aquí un detalle muy importante. Muchas veces se forma un circuito de menor diámetro que se encuentra rodeando la circunferencia menor del iris. Este de aquí va a estar rodeando lo que es la pupila. Esto ha sido todo en cuanto a la arteria oftálmica. Ya. Ok. Ahora yo les voy a hablar sobre los Una nervios corrección ahí, una corrección de lo que vieron. El tarso no es cartílago, por si acaso. Ya cuando veamos párpado van a ver. De todo lo que dijo el amigo, el tarso no es cartílago. Y haciendo un resumen de lo que hay que saber. La arteria oftálmica y rama terminal, ¿de cuál, Daniela? de la carótida interna.
Muy bien. Y esos círculos mayores y menores que dijo al último también hay que saber. Eh, ¿Se acuerdan el triángulo de Kieselbach? ¿Vieron ya en otorrino? Es la zona vascularizada más importante que tiene el cuerpo. Es donde se produce la mayor parte de epistaxis, está en la nariz. Entonces hay que acordarse que ese triángulo de Kieselbach, que van a aprender con la doctora Rodríguez, está formada por también que la arteria oftálmica contribuye con la etmoidal anterior para formar ese triángulo de Kieselbach. ¿Ok? Acordarás en que las arterias ciliares posteriores son largas y cortas, que son ramos de las arterias ciliares anteriores, las que van con los músculos extraoculares para formar el círculo mayor del iris. Listo. Adelante. ¿Quién va ahora? ¿Quién habla ahorita? Yo, Natalia Bernal. Ya, Natalia, dale. Yo les voy a hablar sobre los nervios orbitarios. Decía que iban a estar, el ojo iba a estar irrigado inervado, por los nervios a partir del segundo par craneal hasta el séptimo par craneal. Entonces, vamos a empezar con el nervio óptico. Dice que se origina en el diencéfalo. Va a formar parte del cerebro y del sistema nervioso central, y sus células van a estar recubiertas por mielina. Cuando el ojo está en posición primaria, es decir, que no está moviendo a ningún lado, o sea, está viendo hacia el frente y no lo mueve, el nervio óptico va a seguir un curso sinusoaxial. Va a estar constituido por fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares de la retina y se extienden hacia el núcleo geniculado lateral. El nervio óptico va a estar dividido en 4 áreas topográficas: la región intraocular, la región intraorbital, la región intracanalicular y la región intracraneal. Aquí está la región intraocular. Decía que la superficie anterior va a ser visible oftalmoscópicamente, como el disco óptico. Va a ser una estructura ovalada. Y ya, de ahí vamos a tener que esta se va a dividir igual en 4 áreas topográficas, que va a ser la lámina fibrosa nerviosa superficial, el área prelaminar, el área laminar y el área retrolaminar. De ahí vamos a tener la región intraorbital, que va a estar ubicada en el cono muscular. Va a tener 2 partes importantes. La una va a ser el anillo de zinc, que dice que antes de pasar por el canal óptico, el nervio se rodea por este anillo y está formado por los orígenes de los músculos rectos del ojo. Los músculos recto superior y medial comparten parcialmente una vaina de tejido conectivo con el nervio óptico. Luego vamos a tener las vainas meningias, igual en esta área, que dice que van a ser 3 vainas concéntricas que se extienden hasta el globo ocular. Y que están irrigadas por fibras nerviosas sensoriales. La pía madre está separada de la aracnoides por tejido subaracnoideo. La aracnoides limita con la vaina de la dura madre, una prolongación de espacio subaracnoideo. Al llegar al globo ocular, la dura madre, la aracnoides y la pía madre se van a continuar con la esclerótica. De ahí tenemos la región intracanalicular, que dice que va a estar ubicada dentro del canal óptico. El nervio óptico se adhiere a las paredes del conducto mediante su vaina de dura madre y el conducto se relaciona con la arteria oftálmica. De ahí vamos a tener la región intracraneal, que dice que después de pasar por los conductos ópticos, los 2 nervios ópticos se encuentran por encima de las arterias oftálmicas superior y medial a las arterias carótidas internas. Las arterias cerebrales anteriores cruzan los nervios ópticos y están conectadas por la arteria comunicante anterior. Luego los nervios ópticos van a pasar posteriormente sobre el seno cavernoso para unirse al quiasma óptico. De ahí tenemos
El nervio oculomotor. Este nervio va a inervar a todos los músculos oculares externos, excepto al oblicuo superior y al recto lateral. Va a inervar también al constrictor de la pupila por sus fibras del sistema vegetativo. Se origina a partir de un complejo grupo de células del mesencéfalo a nivel del colículo superior, en la parte anterolateral de la sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio. Va a tener varios subnúcleos de distintas células motoras que inervan al músculo recto inferior, al músculo oblicuo menor, al músculo recto medio y al músculo recto superior contralateral. Y aquí vemos los músculos que va a inervar. Ya. Las fibras del subnúcleo dorsal se cruzan de forma única en la cara caudal del núcleo e inervan los músculos rectos superiores contralaterales. Ya, el núcleo de Edinger-Westphal. Edinger-Westphal, es este núcleo, ¿no? El núcleo del oculomotor que está en el mesencéfalo se llama núcleo de Edinger-Westphal. Dale. Tiene una ubicación rostral y proporciona al músculo ciliar y al esfínter pupilar inervación parasimpática postganglionar eferente. Aquí, o sea, este va a ser el del que dilata la pupila. Y los subnúcleos más ventrales inervan los músculos rectos mediales. Desde su origen hasta la pared del seno cavernoso está envuelto por una prolongación de pía madre, atraviesa el tejido subaracnoideo, la aracnoides y el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo el nervio pasa entre la arteria cerebelosa superior que está por debajo y la arteria cerebral posterior que está por encima de él. Usualmente el nervio oculomotor se divide en superior e inferior después de pasar por el anillo de zinc. La rama superior se dirige hacia arriba y cruza la cara externa del nervio óptico y se divide en dos ramas. Una va a penetrar la porción posterior de la cara profunda del recto superior y la otra cruza el borde interno del músculo, de este músculo y se pierde en el elevador del párpado. Y la rama inferior se divide en tres ramos. La primera que va a ser inferior se pierde en el músculo recto inferior, el interno termina en el músculo recto interno y el oblicuo menor alcanza el borde posterior del músculo oblicuo menor por debajo del globo ocular. Y aquí podemos ver un poco. Ya, de ahí tenemos al nervio patético. Aguántame un ratito. Resumiendo lo que dijiste así en súper sencillo. El oculomotor, sí, tiene su núcleo en el mesencéfalo. Ajá. El núcleo del oculomotor. Aquí hay una discusión con los anatomistas porque unos dicen que hay un solo núcleo del oculomotor y otros dicen que hay una decusación a la salida del Edinger-Westphal. Entre ellos no se ponen de acuerdo. Lo que quieren decir es que hay un batido de fibras de un lado y del otro en el Edinger-Westphal, que es lo que trataste de explicar cuando hiciste el contralateral y todo esto. El motor ocular común, el tercer par craneal, está inervando el recto interno, el recto superior, el recto inferior, el elevador del párpado superior, ¿sí? Está inervando también el esfínter pupilar. Inerva entonces el recto superior, el recto inferior, el recto interno, el elevador del párpado superior e inerva también el esfínter pupilar. Es la función del oculomotor que no se pueden olvidar porque esto les va a servir cuando estemos ya en décimo. ¿Sí? Lo del Edinger-Westphal. Y cuando ustedes vean reflejo pupilar, vamos a volver a ver, porque hay un tema de neurooftalmología por ahí. ¿Por qué tenemos el reflejo consensual? ¿Por qué alumbramos el ojo contra la otra pupila? La respuesta es porque es una vía doblemente decusada por esta característica en el Edinger-Westphal. Adelante.
Ya luego tenemos al nervio patético. Decía que este va a contener la mayor cantidad de fibras nerviosas, la menor creo que era, pero tiene el trayecto intracraneal más largo. Este va a tener su núcleo situado por debajo y en la prolongación del núcleo del motor ocular común. Su núcleo se encuentra igual en el mesencéfalo y a nivel del colículo inferior, cerca de la materia gris periacueductal ventral del acueducto del Silvio. Sus fibras se entrecruzan aquí, se entrecruzan en la línea media con las del lado opuesto y sale al neuroeje a cada lado del frenillo de la válvula de Dewdney. Ya, este nervio va a inervar únicamente al músculo oblicuo mayor del ojo, como vemos su trayecto que llega solo a este. Y ya se dirige hacia afuera y adelante, contorneando los pedúnculos cerebelosos superiores y luego al pedúnculo cerebral después. Llega a la base del cráneo y atraviesa la pared externa del seno cavernoso. Va hacia adelante de esta pared y atraviesa la hendidura esfenoidal y penetra en la órbita, camina en el tejido subaracnoideo y se relaciona con la meninges igual que el oculomotor. Y ya. Luego tenemos al nervio trigémino. Este va a poseer divisiones tanto sensoriales como motoras. La porción sensorial va a inervar a la mayor parte del cuero cabelludo y la frente, la cara, los párpados, los ojos, las glándulas lagrimales, los músculos extraoculares, las orejas y la lengua. Y la porción del motora inerva los músculos de la masticación a través de las ramas de la división mandibular. Ya, su núcleo se extiende desde el mesencéfalo a través de la protuberancia y la médula hasta los segmentos cervicales superiores. Va a tener 4 núcleos. Va a ser el mesencefálico, que va a dar la sensación de la masticación de los músculos faciales y extraoculares. De ahí tenemos el sensorial principal. De ahí tenemos al motor y al núcleo y tracto espinal. Ya, lo importante de esto, creo yo, es el nervio oftálmico. Decía que nace de la parte anterointerna del ganglio de Gasser. Está situado al principio por debajo del patético y del motor ocular común. Por delante del seno cavernoso se divide en 3 ramas. Una de ellas, la más externa, va a ir al nervio lagrimal. Ya, conduce fibras vegetativas primitivamente incorporadas al facial para dar la secreción lagrimal y al motor ocular común para la dilatación de la pupila y la vasomotricidad del globo ocular. Ya, luego tenemos al nervio abducens. Su núcleo va a estar situado en el piso del cuarto ventrículo, debajo del colículo facial en la protuberancia. Abducen o motor ocular externo Externo. o sexto par craneal. Ya, como vemos aquí. Atraviesa el núcleo de atrás hacia adelante y sale del neuroeje por un surco bulboprotuberencial por encima de la pirámide vulvar. Se dirige hacia afuera y hacia arriba, va a penetrar el seno cavernoso y recurre desde atrás de este hacia adelante y se introduce en la órbita por la hendidura esfenoidal. Y para inervar únicamente al músculo recto externo. Ya, lo tenemos al nervio facial. Este también es un nervio mixto, tanto sensorial como motor. Va a proporcionar inervación parasimpática preganglionar a través de los ganglios de esfenopalatino y submaxilar a las glándulas lagrimales, submaxilares y sublinguales. La raíz motora nace del núcleo facial situado en la sustancia reticular gris de la protuberancia. Sale del neuroeje por la parte lateral del surco bulboprotuberencial. Y la raíz sensitiva tiene su origen en el ganglio geniculado.
como vemos aquí, va a inervar también la parte por arriba, la parte palpebral. Ok. No se olviden que los párpados, dale la de atrás, dale una para atrás. No se olviden que los párpados están inervados por el facial. Cuando tenemos una parálisis facial, por eso el paciente, si han de haber visto algún familiar que tuvo parálisis facial, la siguiente, no parpadea. ¿Sí? ¿Qué relación tiene entonces el facial con los ojos? Está inervando el orbicular de los párpados, lo que nos interesa a nosotros. Sigue. Ya. Y bueno, aquí está un poco de cómo van los nervios, por dónde van. Ya. Ahora, sobre el ganglio ciliar. Ya, el ganglio ciliar está ubicado aproximadamente a 1 milímetro, no es 1 metro, perdón, anterior al anillo de Zinc, lateralmente a la arteria oftálmica, entre el nervio óptico y el músculo lateral. Va a recibir 3 raíces, la larga, que va a medir de 10 a 12 milímetros, y va a ser sensitiva, surge de la rama nasociliar del nervio craneal B1, el facial, y va a dividirse en el quinto par craneal. Y contiene fibras sensoriales de la córnea, el iris y el cuerpo ciliar. Va a tener una raíz pequeña que va a ser la raíz motora, y las fibras de la raíz motora hacen sinapsis en el ganglio, y las fibras postganglionares llevan axones parasimpáticos para suministrar el esfínter del iris. Y luego tenemos la raíz simpática, que entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior dentro del anillo tendinoso, y va a inervar los vasos sanguíneos del ojo, así como el músculo dilatador de la pupila. Ya. Las ramas del ganglio ciliar, decía que únicamente las fibras parasimpáticas van a hacer sinapsis en el ganglio ciliar. Aquí podemos ver al ganglio ciliar y las ramas del ganglio ciliar. Las fibras simpáticas del ganglio cervical superior son postganglionares y pasan por este sin hacer sinapsis. Como vemos, son las azules. Ya, no realizan sinapsis y pasan directamente al globo ocular. Y las fibras sensoriales de los cuerpos celulares del ganglio trigémino llevan las sensaciones del ojo, la órbita y la cara. Y ya. Ahora los nervios ciliares, vamos a tener el nervio ciliar pequeño y el nervio ciliar largo. El nervio ciliar pequeño va a estar formado por las fibras simpáticas, las fibras sensoriales y las fibras simpáticas postganglionares mielinizadas de rápida conducción, como vemos aquí. Y el nervio largo va a estar formado por las fibras sensoriales y las fibras simpáticas. Ya, decía que hay 2 grupos de nervios ciliares cortos, que suman un total de 6 a 10 y surgen en el ganglio ciliar. Viajan a ambos lados del nervio óptico y junto con los nervios ciliares largos perforan la esclerótica alrededor del nervio óptico. Los nervios ciliares largos y cortos van a pasar anteriormente entre la coroides y la esclerótica hasta el músculo ciliar. ¿Ahí terminaste? Sí. Entonces, no se olviden que los pares craneales que tienen relación con el ojo son el nervio óptico con todas sus porciones, la intraorbitaria, la intraocular, la intracanalicular, la intracerebral. Eso es importante saber porque cuando se presenta una neuritis puede afectar cualquier trayecto del nervio óptico. Las neuritis ópticas pueden presentarse en cualquiera de los trayectos, entonces eso hay que saber. Luego viene el tercer par craneal, el motor ocular común, que hablamos de él. Luego tenemos el nervio troclear o el patético, que solo inerva el oblicuo mayor. También es un nervio decusado en el núcleo. Luego tenemos el quinto par que se relaciona con el ojo. El quinto par es el trigémino. Ya vimos las funciones de
del trigémino. Básicamente en el ojo son importantísimas las funciones sensitivas. La sensibilidad del ojo está dado por el trigémino. Entonces, cuando la córnea duele, duele porque es una neuritis o una neuralgia, perdón, del trigémino. Y ustedes saben que el trigémino produce unos dolores más exquisitos. Gracias a Dios tenemos ese nervio que nos ayuda a darnos cuenta que el ojo se está afectando en la parte sensitiva. Luego tengo el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, que inerva solo el recto externo, le llamabas abducens. Luego tengo el séptimo par, el facial. No se olviden del facial que inerva los párpados, ¿no es cierto? ¿Qué más? El ganglio ciliar es importantísimo porque ya saben que es un ganglio de paso para las fibras parasimpáticas, sinapsis para las parasimpáticas y de paso para las fibras simpáticas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a poner un ratito el video. Estoy ahí. Si me ven un ratito, ¿puedo? Sí, ¿Cómo Doc, hago sí está bien. Mi Doc, sí está. cuando yo voy a operar el ojo? ¿Sí le ven aquí a la órbita, al reborde? Más o menos. Puedes hacer un poco más. Más o menos se ve. Yo no me veo. Voy a ver. A ver, ya. Hay cosas súper importantes de lo que hablaron que nos va a servir. Y tengo compartida, tengo en la pantalla mía sale músculos extraoculares y no me puedo ver bien. ¿Cómo hago para salir de ahí, chicos? Perdón, profe, yo compartí la pantalla. Ahorita le quito. Ok, pueden... Esto. Ahí sí ya me veo. Cuando yo voy a operar el ojo, hago una anestesia que se llama retrovulvar. Entro por aquí con la aguja. Es una aguja 27 de 1/4 y paso el cono muscular y dejo anestesia. Y en esa retrovulvar quiero bloquear el ganglio ciliar. Bloqueando el ganglio ciliar le quito inervación simpática, parasimpática y sensitiva al ojo. Entonces tengo que saber muy bien la anatomía porque me puedo ir pinchando cualquiera de las estructuras que ustedes me hablaron. Ahora me va a dar más miedo entrar con tantas estructuras que hay adentro. Puedo pincharme el nervio óptico, puedo pincharme la arteria oftálmica. Si me pincho la arteria oftálmica, el ojo se va para afuera. Entro en proptosis y paro la cirugía. Entonces es importantísimo saber esas relaciones que hay dentro de la órbita. Listo. Entonces, si esta clase de pronto es súper densa en un montón de conocimientos, yo les estoy subrayando lo más importante y por qué hay que saber. Que hay un montón de relaciones que uno se va a olvidar, que va por encima, que va por debajo. Todo eso uno se va a olvidar, pero hay cosas claves que inerva cada uno de los músculos, de los pares craneales, y eso no hay como olvidarse. Adelante, ¿quién sigue? Muy bien, chicos, ¿quién sigue? Yo, Doc. Adelante. Ahorita, ¿quién acabó la presentación? Natalia Bernal. Natalia, ya. Ahí sí se ve, Doc. Perfecto. Ya, Doc. Como para finalizar, yo voy a hablar sobre los músculos extraoculares de la órbita. Primero voy a dar ciertas generalidades. Primero que nada son 7 músculos. Entre estos se encuentra el elevador del párpado superior. Se encuentran 4 músculos rectos, que son el superior, el inferior, el medial y el lateral. Se encuentran 2 músculos oblicuos, que son el superior y el inferior. Y también es importante saber que estos músculos actúan conjuntamente para mover el párpado superior y el globo ocular. Y estos músculos funcionan de manera sinérgica y antagónica entre ellos también. Primero voy a hablar del elevador del párpado superior. Este músculo se origina en el ala menor del esfenoides.
justo anterior y superior al conducto óptico. También este músculo tiene una aponeurosis bilaminar, la cual se une a la piel del párpado y al tarso superior. Y este músculo es interesante ya que la mayoría del tiempo se opone a la gravedad y es el antagonista de la mitad superior del músculo orbital del ojo. Y como último dato de este músculo, la interrupción de la inervación sináptica causa una ptosis constante, que prácticamente es la caída del párpado superior. Ya, antes de seguir con los músculos rectos y oblicuos, yo creo que es necesario comprender los movimientos del globo ocular. Entre estos tenemos tres ejes, que es el eje vertical, el eje transversal y el eje antero-posterior. Y en el eje vertical se encuentra la aducción y la abducción. Y la aducción es prácticamente que la pupila se desplace medialmente, mientras que la abducción es que la pupila se desplace lateralmente. En el eje transversal, en cambio, vemos la elevación, que es que la pupila se desplace superiormente, y el descenso, que es que se desplace inferiormente. Y por último tenemos el eje antero-posterior, que es que tiene la intorsión y la extorsión. La intorsión es una rotación medial y la extorsión es una rotación lateral. Eso podemos ver en este gráfico también, que se puede apreciar los movimientos que hace cada uno de estos músculos. También siento que es importante explicar que tenemos músculos que hacen una acción principal, pero que también tienen una acción secundaria y terciaria. Como se observa en este gráfico, por ejemplo, el recto medial hace aducción como acción principal y no tiene acción secundaria ni terciaria. Y el recto lateral hace abducción y tampoco tiene acción secundaria y terciaria. Pero por otro lado, el recto superior hace elevación, pero también en ciertas posiciones puede hacer intorsión y aducción como otras funciones. El recto inferior, en cambio, hace depresión, pero también puede hacer extorsión y aducción. Mientras que el oblicuo superior hace intorsión, pero también puede hacer depresión y abducción. Y el oblicuo inferior, su acción principal es la extorsión, pero también puede hacer elevación y abducción. ¿De qué dependen las acciones primarias y secundarias? Regresa 2 diapositivas. Sí, o sea, en algunos sitios, mande, profe. Regresa otra diapositiva. Ya, La profe, ahí. inserción. Ustedes ven que los tendones de inserción no son completamente rectos, sino que están medios oblicuos. El recto superior tiene una inserción muy rectita, pero si ustedes ven, el recto medial tiene una inserción media oblicua y le ven al recto lateral también con una inserción un poco oblicua. Como no son así completamente a 90 grados, esa oblicuidad de la inserción del tendón generan los movimientos secundarios y terciarios. Adelante. Ya, profe. Ya teniendo claro esto, es más fácil como que conocer de manera más profunda cómo funcionan los músculos rectos y oblicuos, porque con este cuadro entendemos cada acción que tiene. Entonces, ahora sí procedemos con los músculos rectos. El origen de los músculos rectos se dan en el anillo tendinoso común, y cada músculo recto adquiere su nombre por su posición respecto al globo ocular, ya que estos músculos se insertan en las caras superior, inferior, medial y lateral del globo ocular. Y también, como ya mostramos en ese cuadrito, los rectos superior e inferior se encuentran en el eje vertical y permiten los movimientos como acción principal de elevación y descenso. Mientras que los rectos lateral y medial se encuentran en el eje transversal y permiten el movimiento como acción principal de abducción y aducción. Por otra parte, los músculos oblicuos
se originan, o sea, el oblicuo superior se origina en el cuerpo del esfenoides, mientras que el oblicuo inferior se origina en la porción anterior del suelo de la órbita. Al igual, ese cuadro ya nos ayudó bastante porque nos permite entender que primero que se encuentran en el eje antero-posterior, o sea, el movimiento de estos músculos, y que estos músculos permiten la rotación del globo ocular. El oblicuo superior permite una rotación medial, mientras que el oblicuo inferior permite una rotación lateral. También consideré que es importante saber la inervación de cada uno de estos músculos, y yo encontré que el nervio óptico está relacionado con los 7 músculos. El oculomotor se relaciona con o inerva el recto medial, el recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. El troclear patético inerva al oblicuo superior y el abducens inerva al recto lateral. Y ya, profe, eso. Ok. Una pregunta para ti, Matías. Sí, profe. ¿Cuáles de los músculos extraoculares no se originan en el anillo de zinc? Yo tenía entendido que se originan los 4 rectos y que ¿Cuáles no se originan? yo pensaría que es tal vez el elevador del párpado superior y tal vez los oblicuos. No, el elevador del párpado. Ponle esa foto que te dice para ver las acciones. Ya, profe. Déjeme. No. ¿Esta, profe? No. Tienes por si acaso un corte lateral. ¿Esta, profe? Sí, ok. Son los oblicuos los que no se originan porque se originan en las paredes de la órbita, no se originan en el anillo de zinc. Bueno, déjenme ver qué más se nos quedó. ¿Qué más se nos quedó? ¿Dónde tengo? Quizá todo esto. Ahora voy yo. Entonces han descrito bien. Aquí está la grasa orbitaria, que es una almohadilla donde está nadando el ojo. Tenemos la grasa orbitaria y tengo la grasa palpebral. La división donde está la grasa palpebral y la grasa orbitaria es el septum orbitario, de ese no hablaron. El septum orbitario es una prolongación del periósteo, ¿sí? Llega el periósteo y se prolonga para acá, arriba y abajo. Y se va a insertar en las láminas tersales, que ya les dije que no es cartílago, sino tejido conjuntivo. Y esto pasa arriba y abajo. Entonces el ojo se me va a tabicar en dos estructuras, y esto es importante entender cuando tenemos inflamaciones, celulitis de la órbita. Tenemos celulitis que son preseptales y celulitis que son orbitarias. Cuando una celulitis es orbitaria, vamos a tener colección de pus aquí en el anillo, en el cono muscular. Lo que va a hacer es que el ojo se protruya, eso se llama proptosis, y va a producir limitación de los movimientos oculares. ¿Sí? Entonces es importante esto que se llama el septum orbitario, que es una de las estructuras de la órbita que no hablaron. El resto han hablado súper bien. Ahí están las estructuras óseas. Aquí está el complejo, se llama complejo recto superior, elevador del párpado superior. Van juntitos y eso se genera en la órbita. Aquí está pasando el oblicuo porque va medio de costado, ¿no es cierto? Hablaron muy bien de las
de la irrigación de la retina. Ahí había un poco de discrepancia porque la arteria central de la retina solo se encarga de nutrir el 20% de la retina. La mayor parte de la nutrición de la retina está hecha por la coroides, por la coriocapilar. Ya vieron que la irrigación va por las arterias ciliares, también ramas de la oftálmica. Aquí se ve un poco mejor lo que te decía, ver los músculos que se originan en el cono. Toditos, excepto este es el troclear, aquí está haciendo el reflejo. Y aquí está el oblicuo inferior. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya más o menos sabemos qué tiene la órbita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si están... Ya ha llegado el atrasado, llegó por fin. Sí, Doc, perdón, es que en la mañana lo que prendí la computadora me salía que tenía que actualizar, entonces se demoró un chance en... Pero con el teléfono, conéctate. Así me dijo mi hijo alguna vez. Si tienes problema, bájate, leva en el teléfono. Sí, no me lo he bajado todavía, entonces se demoraba casi lo mismo, así que decidí esperar un chance. ¿Qué más, chicos? Bueno, y al fin ya tiene definido la universidad, la clase anterior, cómo van las evaluaciones. El primer parcial es la próxima semana. El jueves de la próxima semana, de 7 a 8 de la noche, va a ser el primer parcial. Número 1. Número 2, si hay examen integral y se toma de todas las áreas estas de neurociencias. ¿Qué están viendo en este módulo ustedes? ¿Están viendo oído? ¿Están viendo visión? ¿Qué más están viendo? Olfato, gusto. ¿Perdón? Nervioso. Sistema nervioso. Okay. Imagen e histología. Y en la parte esta de morfo solo están viendo entonces sistema nervioso. Y órganos de los sentidos. Y órgano de los sentidos, ya. Hablé con la doctora Colina, dice que más o menos 20, 30 preguntas se van de sistema nervioso para el integral y 10 preguntas mías y 10 preguntas de la doctora Rodríguez. Eso es para el integral. Entonces, el primer parcial, toda la nota es lo que saquen el parcial. Ese parcial va a ser de 50 preguntas. ¿Sí? Yo prefiero poner muchas preguntas que poner pocas preguntas que valgan mucho. Porque primero, evalúo muchas áreas. Segundo, hay menos riesgo que ustedes se caen, porque caerse en una pregunta no es caerse en una pregunta que valga 5 puntos, ¿no es cierto? Entonces, ya les estoy poniendo fecha. El próximo jueves a las 7 de la noche es el primer parcial. En cuanto a la otra asignación que les dije, el grupo de ahora me imagino que hicieron 5 preguntas, pero si solo son 10 preguntas que voy a mandar yo para el integral, necesito a partir de la próxima semana que solamente cada persona que presente el tema me haga una pregunta. No quiero atormentarles, imagínense, neuro, y otorrino y oftalmo, no, oftalmo, a mí lo que me interesa es que salgan sabiendo, no me interesa ponerles el pie para que saquen una mala nota en el examen. Entonces, cada persona que presenta el tema va a hacer una pregunta de lo que considere lo más importante de lo que hablé. Y esas preguntas es para hacer el banco del integral que dan al fin, a la 9ª semana, ¿no es cierto? ¿Queda alguna duda? No, Doc, todo bien. Ok, entonces, ahora de las presentaciones, todo súper bien, sí, súper explicativo. Lo que esté con un error o como el video del joven que decía que el vitrio se drena, no se drena, o el que dijo ahora que el tarso es cartílago, yo les voy a ir corrigiendo. Son cosas súper básicas que hay que saber, lo han hecho muy bien. Para la próxima semana tenemos el tema. Lo han hecho bien. Es bueno tener el libro que les mandé de guía porque estamos siguiendo un libreto y no nos salimos mucho porque no es una clase de anatomía. La anatomía es para los